Otra cosa que enseñará, lo realmente importante no es vivir, sino vivir bien. Que la vida que viva sea digna. Y vivir bien significa, junto con las cosas más agradables de la vida, vivir de acuerdo a nuestros propios principios. Bienvenidos a esta escuela de filosofía, Nueva Acrópolis. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez sintieron al escuchar o aprender algo? Sobre todo si estamos hablando de algo importante, sobre la vida, sobre nosotros mismos, como que resuena dentro nuestro, como si de alguna manera ya lo sabíamos, pero nos habíamos olvidado. Busca dentro de ti, nos decía Amado Nervo. Y este gran filósofo que nos acompaña esta noche nos va a decir, aprender es recordar. Como si dentro de nosotros hubiera mucho más sabiduría, mucho más conocimiento del que pensamos. Y lo que tendríamos que hacer es empezar a descubrir ese misterio que somos nosotros mismos para ir llegando a la verdad, a la sabiduría. Así que, haciendo honor a este gran filósofo, vamos a intentar esta noche recordar algunas cosas. Él también solía citar una inscripción que estaba en las entradas del oráculo de Delfos, un lugar muy importante en la antigua Grecia, que decía, conócete a ti mismo y conocerás los misterios del universo y los dioses. Esto también nos lo dice la filosofía del antiguo Egipto, la filosofía hermética, por ejemplo, recogido en ese famoso libro Kybalión, que nos va a decir, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es posible que si hacemos caso a estos grandes sabios y filósofos de la antigüedad, en la medida que nos vamos acercando a ese enigma que somos nosotros mismos, empezamos a encontrar llaves que nos permiten ir entendiendo el mundo que nos rodea. Y este filósofo que vamos a conocer hoy, Sócrates, fue realmente, como nos decía Guzmán, una revolución para su época. Es un personaje lleno de paradojas. Por ejemplo, que sepamos, no escribió absolutamente nada y sin embargo debe ser de las personas sobre las que más se ha escrito en la historia. Un personaje muy singular, muy cercano, muy especial en todos los sentidos y muy querido para todos los que nos acercamos a sus enseñanzas. Un personaje que va a hacer un cambio fundamental en la filosofía de su tiempo, ¿sí? Va a dejar de lado un poco los intereses de lo que se conocen como filósofos presocráticos, en honor a él, que estaban más interesados en esos misterios de comprender las leyes del universo, ¿sí? Y va a traerlo a lo humano. Va a buscar respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos, de quiénes somos, qué va a pasar cuando morimos, qué es el amor, qué es la justicia, cómo ser buenos, qué es la moral. Y la mejor manera quizás de acercarnos a Sócrates es, bueno, conociendo primero el contexto histórico en el que surge y luego ir adentrándonos, ¿sí?, en su figura y ver el impacto que produjo en su época. Vamos a acercarnos un poquito a la antigua Grecia, que también se conoce como la Hélade. ¿Por qué? Porque decían los griegos que ellos eran descendientes de un mítico héroe, Heleno, entonces que todos ellos eran helenos. Y el lugar, toda la zona, llamaba la Hélade.
que ocuparía no solamente la Grecia actual, sino parte de lo que hoy es Turquía. ¿Y cómo se organizaban en la antigua Grecia? Esto lo deben haber escuchado alguna vez. Estaban las famosas ciudades-estado griegas, las polis. ¿Sí? Aquí tenemos marcadas dos muy importantes para la historia y para la historia del personaje que estamos viendo hoy, que son Atenas y Esparta. Pero también tendremos muchas otras ciudades importantes, Mileto, Éfeso, Tebas, ¿sí? Cada ciudad tendrá una forma de organizarse, por ejemplo, una forma de gobierno, tendrá sus leyes, sus particularidades. Pero sin embargo, ¿qué los hacía a todos ser helenos? Primero que todos decían descender de este gran héroe, pero además tenían muchos elementos culturales en común. Hablaban el mismo idioma, compartían la moneda, compartían también la religión. Y tal es así que en determinados momentos, no importa si hubiera guerra entre ellos, que las hubo, y hubo muchas, no importa cualquier problema que pasara, cuando llegaba el momento de las grandes ceremonias religiosas, todo se detenía, ¿sí?, para celebrar los rituales religiosos. Por ejemplo, algo que conocemos hasta hoy en día, las famosas Olimpiadas. Muy bien. Aquí tenemos la ciudad de Olimpia. ¿Sí? Los Juegos Olímpicos eran una ceremonia religiosa y venían de cada ciudad a luchar, a combatir, a buscar mejorarse en honor a los dioses. Era un acto sagrado. También tenemos algo muy famoso en la antigua Grecia, que es Delfos, donde estaba ese famoso oráculo que les decía hace un rato. Un lugar donde era como una casa de un dios, en este caso del dios Apolo. Y la pitonisa, que era como una sacerdotisa, canalizaba mensajes del dios. Entonces muchas veces eran consultados sobre si era un buen momento para ir a la guerra, sobre las grandes cuestiones, ¿sí? O personas que tenían muchas dudas sobre algún tema de su vida, podían ir a consultar al oráculo. Bien, y en este contexto, ¿sí?, va a surgir, si nos vamos ahora a Atenas específicamente, vamos a hablar la época de Sócrates, que es un siglo muy especial. Es el siglo V a.C., que se conoce como el siglo de oro de Atenas. Es un momento en el que aparecieron cosas maravillosas. A comienzos del siglo V se habían desarrollado las guerras médicas, las guerras contra los persas. Por ejemplo, estaba esa famosa de los 300 espartanos, la batalla de las Termópilas. No sé si alguno vio la película o conoce la historia. Bien, eso había sido los primeros años, ¿sí?, del siglo V, pero posterior a eso asume un gobernante muy especial, muy famoso, Pericles. Pericles va a gobernar Atenas por unos 30 años y la va a renovar, a reconstruir después de esas guerras con los persas, y va a volver sobre todo la parte más alta y sagrada de la ciudad, que era la Acrópolis, la va a convertir en un lugar maravilloso, con grandes escultores y arquitectos, ¿sí?, con mármol. Va a aparecer el famoso Partenón, que aparece por aquí reconstruido. Una maravilla que hoy tenemos los restos, porque ha sido saqueado, porque se usó como polvorín de guerra, o porque pasó por un montón de peripecias, ¿sí? Fue destruido en algunas partes a propósito, y sin embargo los restos que nos quedan del Partenón nos iluminan. Uno lo conoce, lo ve en fotos, es una cosa impresionante. O sea que es un momento en el que vamos a ver un florecimiento en diferentes ramas de las ciencias, las artes, bueno, la política, la medicina, la cultura en general. Van a aparecer, por ejemplo,
grandes escritores de las tragedias griegas. Alguno capaz que las estudió en el liceo, las de Sófocles, Esquilo, Eurípides, por citar algunos. Va a aparecer en el ámbito de la medicina Hipócrates, el que se conoce hoy como ¿qué? El padre de la medicina, se dice de Hipócrates, ¿sí? El juramento hipocrático que hacen los médicos actuales. Aparecen grandes arquitectos como Calícrates e Ictino, que son los que tienen encomendado construir el Partenón, entre otras grandes obras que hacen. Aparecen grandes escultores como Fidias, ¿sí? Que hace unas esculturas maravillosas de Zeus, ¿sí? En Olimpia, otras de Atenea, que están aquí en el Partenón, ¿sí? Y que son legendarias. Lamentablemente tenemos los relatos, tenemos cuentos de lo inmensas que eran, los maravillosas, hechas con oro y marfil, por ejemplo. Pero bueno, ¿no? Lamentablemente fueron destruidas en algún momento, en algunos casos para recuperar el oro, estas cosas de la historia, ¿no? Bien, pero sí sabemos lo impresionantes que fueron. Tenemos escultores como Mirón, este se llama el Discóbolo de Mirón, una de las grandes esculturas, que estas son réplicas romanas de lo que habían sido las griegas, que dicen que las réplicas romanas nunca llegaron al grado de belleza y de armonía, de proporciones que habían logrado los patrones griegos, ¿sí? Aparecen también grandes personajes en lo que es la pintura, que lo que nos queda sobre todo son de cerámica, jarrones, como Polignoto. Y aparece otro personaje también muy interesante, que es Heródoto, un historiador, ¿sí? Al cual le debemos muchas cosas de las que sabemos de la antigüedad. Así que es como un momento en el que empiezan a aparecer genios en todas las ramas del saber humano, de la cultura, ¿sí? Y va a desarrollarse también en este siglo algo especial. Había empezado a fines del siglo VI y se empieza a desarrollar más en el V, en Atenas, que es la democracia. Lo que conocemos en la historia, ¿sí? Es una de las primeras versiones de la democracia, pero muy diferente a la que tenemos hoy. ¿Cómo era? Era una democracia directa. Esto quiere decir que los propios ciudadanos se reunían en una asamblea muy grande y ahí votaban. Votaban, vamos a hacer esto, vamos a castigar a fulano, vamos a cambiar una ley, ¿sí? Vamos a ir a guerra con Esparta. Pueden ser muchas decisiones que se tomaban que eran simplemente por votación directa. Hay que aclarar que ciudadanos no eran todos. Ciudadanos eran los atenienses, hijos de atenienses, ¿sí? Libres, no podían ser esclavos, no podían ser extranjeros y las mujeres tampoco votaban. Pero sin embargo esa democracia va a repercutir mucho en la historia y va a derivar en lo que tenemos hoy como democracia. En este contexto, ¿qué va a pasar? Dado que se resolvía todo en una asamblea en un momento, había que hacer un discurso para convencer a los otros que votaran una u otra cosa. Y en este contexto, ¿quiénes van a aparecer? Unos personajes llamados los sofistas. Sofista viene de sofos, que es sabiduría. O sea que sofistas son los sabios, a diferencia de los filósofos. Los filósofos significa los amantes de la sabiduría, los que la buscan. Cuentan que Pitágoras, que fue uno de esos filósofos presocráticos antes de Sócrates, en un momento le dicen, pero era tanto lo que sabía, tanto su amplitud de conocimientos, que le dicen, usted es un sofos, usted es un sabio. Él dice, no, yo soy un filósofos, soy un buscador de la verdad, porque todavía no la tengo, pero estoy en ese camino, ¿sí? Bueno, estos personajes no, decían, somos sofistas, somos sabios. ¿Y qué hacen? Vienen, eran personas realmente muy cultas, ¿sí? Con muchos conocimientos en diferentes áreas, pero sobre todo expertos en la retórica y en la oratoria, en el arte de armar discursos y de hablar en público. Y tal era su grado de desarrollo en estas materias
que dicen que lograban hacer de lo grande lo pequeño y de lo pequeño lo grande. Desarrollaron el arte de la persuasión. Eran capaces de convencer casi que a cualquiera de cualquier cosa. Y ellos vienen a educar a los jóvenes atenienses para que luego, cuando fueran adultos y fueran a la asamblea, pudieran convencer a los demás. Pero no le van a dar clase a cualquiera. ¿A quiénes le van a dar clase? A los nobles, a los que tienen gran influencia política. ¿Por qué? Porque cobraban altas sumas de dinero por sus clases. No le darán a todo el mundo, ¿sí? Y digamos que le daban bastante importancia al dinero y a los intereses, a los propios intereses. Algo que caracteriza a los diferentes sofistas, si bien cada uno tiene sus particularidades, tienen varias características en común. Podemos hablar, por ejemplo, de Protágoras, Gorgias, Hipias, ¿sí? Entre otros, fueron algunos de esos sofistas. Compartían una cierta característica que era el relativismo. El relativismo llevado a un extremo. No hay verdades absolutas, así que cada uno tiene su verdad y cada opinión vale lo mismo, da lo mismo todo. Entonces, si uno opinaba que el sol era caliente, el sol sería caliente. Otro opinaba que el sol era frío, sería frío, porque todo valía lo mismo. Y es más, van a decir, lo bueno es lo que me resulta útil. Dado que no hay nada absoluto, no hay nada fijo, no hay ninguna, vamos a decir, ningún elemento moral estable, todo depende de lo que cada uno quiere, le parece. Entonces, si para mí es bueno robar porque con eso me enriquezco, me beneficio, está bien robar. Yo puedo mentir porque eso me salva de algún problema o me genera algún beneficio, entonces está bien, es moral. Ellos van a decir, no hay nada moral o no moral, es todo una convención, es todo un relativismo, ¿sí? Llevado a ese extremo. Entonces pasaron a dar más valor a la argumentación que a la verdad. Lo importante era convencer, persuadir. Y acá vemos que fueron unos personajes un poco complejos en algún sentido, ¿sí? Porque se van a valer, ya que no había moral, y que lo importante era convencer y persuadir, se podían valer perfectamente de las falacias o sofismas. Fíjense, sofisma viene de sofista, ¿sí? Es lo mismo que falacia. ¿Qué es eso? Falacias o sofismas son frases, enunciados con apariencia de verdad, pero que en el fondo son falsos. Hay muchos tipos de falacias, la filosofía hoy estudia diferentes clasificaciones, ¿sí? Pero podemos citar algunas para ver si entendemos un poco más. Y cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia, ¿eh? Por ejemplo, hay un tipo de falacia que se conoce como ad populus. Significa de que alguien, imaginen, en la asamblea para convencer, decía, todo el pueblo sabe que esta persona robó. O la gente está cansada de este problema, de lo que están haciendo estos otros. O sea, haciendo referencia a lo que supuestamente el pueblo o el país o lo que sea piensa o siente, pero ¿y en qué me baso? ¿Qué evidencia tengo para poder decir eso? También está otro tipo de falacia conocida como ad hominem. Significa que en vez de rebatir, cuando me están ganando una discusión por algo, en vez de tener argumentos para rebatir, digo, pero vos sos peor. Vos lo hacés y más que yo. Algún político anduvo diciendo, no de nuestro país, que yo sepa. Unos robaban, pero el otro robó más. Como que eso nos salva del problema de que nosotros hayamos hecho algo mal, ¿sí? Bueno, este tipo de falacias y sofismas son algunas que en alguna medida todos alguna vez realizamos. No vamos a hacernos tampoco los santitos, porque hablando con uno o con otro, queremos convencer, queremos tener razón y nos cuesta a veces reconocer que, bueno, capaz que las cosas no eran tanto como yo pensaba. Y también hay que pensar que esto del relativismo tan extremo, podemos decir,
concordar con los sofistas en que no existen en este mundo verdades absolutas. Eso también lo dirá Sócrates, en este mundo. ¿Sí? Entonces, nadie puede saber perfectamente lo que es el Sol, como decíamos hoy, o cómo es la Tierra. Unos dicen que es esférica, otros dicen que es plana. Pero ahora yo digo, bueno, no, para mí la Tierra es de forma piramidal. Y yo lo sostengo y mi opinión es igual de válida que la de cualquier otra persona. ¿Será así? No, evidentemente no. Hay opiniones que son simplemente opiniones y hay opiniones basadas en evidencia. No es lo mismo si soy un ingeniero de la NASA que estuve dando vueltas en torno a la Tierra y la vi y tengo estudios y máquinas y aparatos, a que si simplemente a mí me parece porque a mí me pareció. ¿Sí? Estos personajes van a ser muy combatidos por Sócrates y después por uno de sus discípulos más importantes, que fue Platón. Acá tenemos una frase de uno de esos sofistas que dice: nunca he encontrado a nadie superior a mí en nada. Eran gente muy humilde, muy macanuda. Pero para que vean, claro, ellos eran sabios, eran sofos. Agárrense, sofistas, porque está por aparecer un personaje que les va a cambiar su manera de ver las cosas. Aparece Sócrates. Va a nacer en esta ciudad de Atenas en torno al año 470 y va a ser hijo de su padre Sofronisco, ¿sí? Que va a ser un escultor y cantero, trabajaba la piedra. Incluso es probable que Sócrates lo haya ayudado. Hay referencias de que él también trabajó con su padre, ¿sí? O en la cantera o haciendo esculturas. Es posible que hayan trabajado en el propio Partenón, haciendo alguna parte, ¿sí? Y su madre, Fenaretes, que tenía de profesión partera. Y eso va a ser muy importante para la vida de Sócrates. Él va a decir que heredó de alguna forma la profesión de los dos padres. De su padre mismo, Sofronisco, porque así como él esculpía la piedra, él va a ayudar a esculpir a los seres humanos. Y así como su madre era partera y ayudaba a dar a luz a los seres humanos, él ayudará a dar a luz a la verdad, a las grandes ideas, a eso que de alguna manera está dentro de nosotros mismos y que tenemos que ir encontrando, como hablamos desde el principio. Va a tener una educación, seguramente, no tenemos muchas referencias sobre él, esto es muy importante. Todo lo que sabemos de Sócrates, yo les dije que él no escribió nada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a partir de sus discípulos que escribieron mucho sobre él, fundamentalmente Platón, en menor medida Jenofonte, ¿sí? Y también algunos más hicieron referencias a él, o por ejemplo Aristóteles, que no lo conoció, escribió lo que escuchó en su época. Entonces ahí nos dan algunas referencias. Pero bueno, por las referencias que tenemos, tuvo una educación típica griega que estaba basada en la gimnasia y la música, ¿sí? La gimnasia para el cuerpo y la música para el alma, ¿sí? Estudiaban literatura, estudiaban a los grandes poetas griegos, Homero, Hesíodo, ¿sí? Y también tenemos algunas referencias de que habría sido discípulo de un filósofo llamado Arquelado, que venía de la línea de Anaxágoras, que fue otro filósofo presocrático muy importante. Se dice de Sócrates, que esto en general no se conoce, fue un gran soldado. Él batalló en esos enfrentamientos que hubo con los espartanos, ¿sí? A lo largo de su vida ya habían pasado las guerras con los persas, más o menos, por lo menos las más importantes, pero van a haber varias guerras con los espartanos. Y ahí él va a luchar, va a destacarse, ¿sí? Él nunca tenía frío, nunca tenía hambre, nunca tenía calor, siempre no precisaba, andaba siempre descalzo, por ahí se cuenta. No tenía muchas necesidades del cuerpo, era muy austero, una vida muy simple y muy fuerte. Nunca se doblegaba. Dicen que
termina una batalla que ganan los atenienses y él, por allá se habían ido los enemigos y fue marcha atrás y no le daba la espalda. Todos decían, ¿qué te pasa, Sócrates? Ya está, ya terminó, nos fuimos. Y él dice, no, hasta último momento quiero ver que no venga el enemigo. Y tuvo una esposa llamada Jantipa, que es bastante famosa en la historia porque hay muchas referencias a su carácter. Era una mujer de temer en algún sentido, ¿sí? Pobre Jantipa tenía a Sócrates que vivía dialogando con las personas en el ágora, en la plaza principal, buscando la sabiduría, dedicándose a cosas muy espirituales, pero decía, pero quiero que traigan más dinero a la casa, fíjate que precisamos para esto otro, y lo rezongaba. Así que Sócrates también, él decía, cásate. Si es una buena mujer, será feliz. Y si no, será filósofo. Jantipa, dicen que, cuentan alguna anécdota, que un día estaba Sócrates allá afuera de la casa, estaba dialogando con unos discípulos, estaban discutiendo sobre algún tema trascendente, y Jantipa le empieza a rezongar, Sócrates, no puede ser, precisamos esto, fíjate, bueno. Y Sócrates seguía discutiendo con sus discípulos. Llega un momento que viene Jantipa con un jarro, una palangana de agua sucia, se la tira en la cabeza a Sócrates, que aparece ahí representado en la imagen. Sus discípulos quedan, ¿qué pasó? No puede ser, indignados. ¿Cómo te puede hacer esto tu esposa? ¿No? Fíjate que estábamos en algo importante. Y él, tranquilo, sereno como era, él dice, no se preocupen, es normal que después de los truenos venga la lluvia. Esto nos habla un poco de esa personalidad de Sócrates con mucha serenidad, con mucha fortaleza y con mucho humor, que tomaba todas las cosas, vamos a ver, hasta el final de su vida. ¿Y dónde va a transcurrir la mayor parte de su tiempo? En el ágora. Era el lugar central, era como la gran plaza, podríamos decir, de Atenas, donde estaba todo el centro de la vida política, los mercados, ¿sí? Toda la cultura, todo se desarrollaba en torno a esa zona. Y Sócrates paseaba por aquí y por allá, hablaba con cada uno que se encontraba. Él entendía de que cada día podía ser de un aprendizaje nuevo. Y de cada persona algo podía aprender. Entonces, hablaba con todos, con los ricos, con los pobres, con los políticos, con los artesanos, con el verdulero, y le preguntaba, ¿qué verduras? ¡Ay, qué buenas estas verduras! ¿De dónde vienen? ¿Y cómo conseguiste estas otras? Y le preguntaba cuál era la mejor estación para cada verdura, ¿sí? Hablaba con el artesano y le preguntaba, ¿y estos hierros, estos son de mejor calidad que estos otros? Bueno, y su vida transcurría muchísimo, ¿sí? En ese diálogo que él amaba su ciudad de Atenas y quería aprender, como un nato buscador de la verdad, ¿sí? Él hablaba con todo el mundo y escuchaba a todo aquel que quisiera hablarle. Siempre va a estar rodeado de discípulos. Sócrates va a llamar la atención sobre todo de los jóvenes. Entonces, donde iba Sócrates, iban todos sus discípulos atrás. Tanta va a ser la influencia que genera Sócrates con esto que empieza a llamar un poco la atención y empieza a preocupar, ¿no? Está haciendo mucha influencia sobre los jóvenes. Y vamos a ver por qué los jóvenes estaban tan interesados en seguir a Sócrates. ¿Sí? Que en sus diálogos, con su método socrático, va a ir descubriendo con cada uno esas grandes verdades profundas. Una anécdota del mercado, se cuentan que a veces pasaba horas mirando el mercado, recorriendo el mercado. Claro, era muy pobre, como dijimos. Y los discípulos decían, bueno, Sócrates, te ayudamos, te juntamos un dinerito y te compras algo de precio y dices, no se preocupen,
estoy viendo todo lo que no necesito. Imagínense nosotros yendo al shopping y en vez de que salimos, decimos, ¡ay, todo lo que me falta, todo lo que no tengo! Si dijéramos, recorro todo tranquilamente, todos esos pisos encerados, y dijera, todo lo que no necesito. Bueno, sin duda que seríamos más felices, porque esto también nos lo va a decir Sócrates, ¿no? Y muchos otros, que pobre no es el que menos tiene, sino el que más necesita. Bien, vamos a acercarnos a cómo era ese método, ese diálogo de Sócrates, que se conoce como dialéctica. La dialéctica se suele analizar, ¿sí?, de que podemos dividirlo en 3 pasos. Un primer paso, que es la ironía. Entonces, por un tema o por otro, Sócrates siempre tenía una de esas preguntas existenciales para hacernos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la belleza? Y con eso iba y le decía generalmente a alguno especialista con los sofistas, ¿no? Los sofistas que decían, yo soy sabio, sí, dime. Bueno. Uno se emociona hablando de Sócrates. Entonces, preguntando esas cosas, gracias. Él empezaba diciéndole, tú que eres tan sabio, que tu fama llega a todos los rincones de Grecia, ¿sí? Me honras en hablar conmigo hoy. Entonces el otro quedaba allá arriba, ¿no? Todo emocionado, y dice, sí, tú dime que yo te respondo lo que quieras, Sócrates. Y ahí, entonces, le preguntaba una de estas cosas, y el otro empezaba hablando con mucha seguridad, como solían ser, por ejemplo, estos sofistas. ¿Y qué hace luego? La fase de refutación. Le va a hacer algunas preguntas, pero si esto que decís es así, entonces, ¿qué pasa cuando pasa esta otra situación? ¿Sí? Y empieza a mostrarle sus contradicciones. Luego, la tercera etapa será la conclusión. Va a ayudar, guiado por esas preguntas de Sócrates, a que ese discípulo, ¿sí?, o ese interlocutor empiece a acercarse, a dar a luz a la verdad. Aquí tenemos una frase que aparece en un texto de Platón, que él hablando con uno que se llamaba Teeteto, le dice, por tu mediación dije más de lo que tenía en mi pensamiento. ¿Sí? Luego de haber hablado, de haber dialogado con Sócrates, llegamos a descubrir cosas que no sabíamos que teníamos dentro. Una vez más, busca dentro de ti, como decía Amado Nervo. Bueno, no sabemos si esto sigue andando. Ah, bien. O me cambiaron. Capaz que es la pila. Por suerte tenemos siempre algún amigo que está ayudándonos. Entonces vamos a ver un ejemplo simple, pero para ver este tipo de cosas que hablaba Sócrates. Esto es un diálogo, ¿sí?, que se llama Laques, y él está hablando con 2 generales griegos muy importantes, Laques y Nicias, y están discurriendo sobre la virtud, cómo enseñar la virtud a los jóvenes. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Y entonces, bueno, dice la virtud, bueno, vamos a ver uno de sus aspectos, y más relacionado a lo que ustedes son expertos, que es el valor. Ustedes que son grandes generales, grandes guerreros, sabrán lo que es el valor. Entonces dicen, sí, claro, bueno, empiezan a hablar, y la primera definición que dan es, bueno, el valor, dice, sí, yo sé lo que es mantenerse firme y no huir delante del enemigo. Y Sócrates, qué bien, sí. Bueno, pero en realidad, le dice Sócrates, ¿no es que una de las estrategias de los griegos
se llama retirada táctica y es fingir que huyen para luego atacar por los costados. Eso, ahí no hay valor. Dice, bueno, en realidad, pero además, le dice Sócrates, ¿no hay valor también para enfrentar una enfermedad, para enfrentar nuestros propios defectos, para asumir con honestidad cosas que no queremos de nosotros mismos? Bueno, entonces empiezan a discutir y dice, bueno, no, vamos a hablar otra manera. Y dicen, no, el valor es una especie de perseverancia del alma. Como que nos mantenemos siempre en acción. Dice Sócrates, bueno, pero sí, muy bien, pero ¿no será que la perseverancia sola, si no está la razón, si no está el discernimiento, puede ser simplemente ser terco y estar insistiendo con algo, ¿sí? Pero sin el uso de la razón? Bueno, entonces se acercan y dicen, bueno, tenés razón, vamos a hablar de que el valor es una sabia perseverancia del alma. Y así, con ejemplos como este, poco a poco empiezan a acercarse a qué son las cosas. Y podemos decir, ¿y para qué tanta historia, Sócrates? ¿Por qué me importa saber lo que es la justicia, lo que es el bien, lo que es la moral, lo que es la belleza? Capaz que si lo vemos así en abstracto nos parece que no sé si es tan necesario. Pero ¿cuántas veces en la vida nos habrá pasado que nos enfrentamos a un dilema moral? No sé qué hacer. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo justo? ¿Le digo o no le digo? ¿Voy o no voy? ¿Reconozco esto o no lo reconozco? ¿Qué es lo mejor? ¿Corregir a mi hijo en esto que está haciendo? No, esto no es tan grave y mejor dejarlo pasar. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y todo el tiempo precisamos tener referencias de qué es lo que consideramos que está bien y qué no. Entonces, sí será importante poder conocer estas grandes ideas que Sócrates buscaba. Algo que va a dedicar su vida a Sócrates es a impulsar el desarrollo de la virtud en todos los seres humanos, en todos con los que hablaba. Nosotros hablamos de virtud, en general la traducción, la palabra en griego es arete. Podríamos definirla también como la excelencia. Es poder buscar lo mejor que podemos ser en todo. Ser excelentes seres humanos. Tener todas las virtudes, ¿sí? Ser generosos, fuertes, ser atentos, ser empáticos, ¿sí? Tener serenidad. Todas las virtudes que se les ocurran era parte de lo que decía Sócrates que hay que ir desarrollando y acercarnos a ese concepto que él llama ya como la virtud, que es poder ser lo mejor que podemos ser para el mundo, realizarnos, ¿sí? Y en la medida que lo hacemos, aportar a nuestra comunidad. Va a decir Sócrates, eso es volvernos sabios, desarrollar todo lo que podemos llegar a ser. Y acá vemos un extracto de su apología, ¿sí? Cuando se defiende en el juicio, antes de su muerte, que ahora vamos a hablar. Dice, en efecto, yo no tengo otra finalidad, yendo por las calles, que el persuadiros a jóvenes y viejos que no hay que dar paso al cuerpo y a las riquezas, y ocuparse de ellos con tanto ardor como el del perfeccionamiento del alma. No son las riquezas las que dan la virtud, sino que es la virtud de donde provienen las riquezas, así como todas las demás cosas que constituyen bienes para el hombre, tanto para los ciudadanos individuales como para la polis. Es decir, acá nos cuenta el objetivo que él dedicó su vida, ¿sí? El poder ayudar a que todos los seres humanos descubran la virtud, descubran para qué están aquí, puedan mejorarse y convertirse en mejores versiones. Y aquí vamos a ver algunas de sus enseñanzas también muy importantes. Esta frase no la encontramos textualmente en sus diálogos, pero sí, digamos, es una síntesis de sus ideas que han hecho los investigadores, que es,
Solo hay un bien, que es la sabiduría, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Esto va a ser una idea fundamental y que hasta el día de hoy nos puede ayudar mucho para entender y procesar muchas cosas que nos pasan. Nos dirá Sócrates, si alguien nos hace algún mal, si alguien nos miente, nos roba, nos busca hacer algún daño, él entiende que está buscando un bien, pero es ignorancia. Todo el daño que podemos hacer a otros es ignorancia. ¿Por qué? Dice Sócrates, porque si conociera de verdad lo que es el bien, lo haría. Esto los orientales van a decir que si actuamos buscando el mal de otros, es ignorancia también, porque lo que ignoramos son las leyes del karma. Ignoramos que cuando hacemos un daño a otro, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Lo que das, también te vuelve. Es como nos dirán las tradiciones tibetanas, como si fuéramos dedos de una misma mano. Y imagínense que un dedo le desea el mal al otro. Ojalá te enfermes, te gangrenes. ¿Qué le pasa si el otro dedo se enferma? Él también, porque son parte de una misma mano. ¿Sí? Esto nos lo han enseñado todas las filosofías, todas las grandes tradiciones de Oriente y de Occidente. Estamos de alguna manera unidos, de una forma profunda, y lo que hacemos nos repercute también a nosotros mismos. Entonces, dirá Sócrates, hay que hacer el bien, porque incluso eso también es bueno para nosotros. Otra cosa que enseñará, lo realmente importante no es vivir, sino vivir bien. Que la vida que viva sea digna. Y vivir bien significa, junto con las cosas más agradables de la vida, vivir de acuerdo a nuestros propios principios. ¿Qué es tener principios? Bueno, los sofistas muchos principios, por ejemplo, no tenían. Tener principios es tener puntos estables, puntos firmes, referencias morales que nosotros mismos vamos construyendo, y para eso podemos inspirarnos en toda esta sabiduría, ¿sí? Venga de donde venga, que nos puede ayudar a tener criterios, a decir, bueno, yo quiero ser honesto, y para mí la honestidad es un valor, es algo importante. Yo quiero ser generoso, ayudar a otros, y eso para mí es importante. Bueno, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones. Dice Sócrates, poder vivir de acuerdo a nuestros principios es vivir bien. Y esto también nos dirá, es una llave para la felicidad. Cuando podemos vivir de acuerdo a nuestros principios, cuando podemos estar de acuerdo con nosotros mismos, eso es lo que nos dará la felicidad. Vamos a hablar un poquito de su intercambio, ¿sí? Vamos a decir, sus diálogos con los sofistas. Él va a ser un gran enemigo de los sofistas, por lo menos de algunos de ellos que eran los más bravos. Los va a enfrentar, y cuando ellos daban sus discursos y decían todo lo que sabían y lo maravillosos que eran, él va a decir, bueno, ya que eres tan sabio, tan maravilloso, yo te pregunto algo. Y ahí empezaba. Empezó a convertirse en el terror de los sofistas, ¿sí? Él va a defender el bien y la verdad y va a buscar desenmascarar a estos sofistas con esas falacias o sofismas que utilizaban todo el tiempo. Se va a ganar Sócrates el apodo del tábano de Atenas, ¿sí? Como esa mosquita medio grandota que pica, que aparece en los ríos muchas veces. Molestaba, iba de alguna manera haciendo, ¿sí?, que la gente, cuando era picoteada por Sócrates, despertara un poco la conciencia, reflexionara, profundizara, se cuestionara las cosas que pensaba sobre la vida, sobre el ser humano, ¿sí?, sobre qué es lo justo. Y les traje aquí un extracto de un diálogo muy interesante de una de esas batallas con un sofista.
Los sofistas no lo querían a Sócrates, no solo porque los deschavaba delante de todo el mundo, sino porque Sócrates era una especie de competencia desleal. Sócrates no cobraba, hablaba con todos, ¿sí? Y por el simple amor a la búsqueda de la verdad. En cambio, los sofistas cobraban, y cobraban muy altos precios, ¿sí? Para poder educar. Entonces, este es un extracto que hizo su discípulo Jenofonte, ¿sí? Está hablando con un sofista que se llama Antifonte. Y viene el sofista y le dice, a ver, Sócrates, yo te voy a explicar algo. Oh, Sócrates, yo creo que eres justo, pero en modo alguno sabio. Y me parece que tú mismo lo reconoces al no cobrar retribución alguna por tus enseñanzas o conversaciones. Sin embargo, a nadie entregarías gratuitamente o por menos de su valor tu abrigo, tu casa u otra cosa que te perteneciera. Es claro, pues, que si le atribuyeras algún valor a tu conocimiento, también por ello cobrarías una retribución que no fuese inferior a su justo precio. Se te podrá llamar entonces justo, ya que no engañas por codicia, pero no sabio, ya que lo que conoces nada vale. Silencio, todo el mundo que estaba alrededor se quedó impactado, pero también todos con expectativa de qué cosa le iba a responder Sócrates. Y Sócrates le contesta, oh Antifonte, nosotros creemos que la hermosura y la sabiduría pueden emplearse igualmente, tanto de manera honesta como deshonesta. Si una mujer vende por dinero su belleza, a quien se la pide, se la llama prostituta. E igualmente a quien vende por dinero su sabiduría, a quien la busca, se lo llama sofista. Al contrario, si alguien enseña todo lo bueno que sabe a quien quiera que vea dispuesto por naturaleza y se convierte en su amigo, creemos que ese cumple con el deber de un hombre de bien. Imagínense cómo estallaron todos los que estaban alrededor y se empezaron a burlar de este Antifonte que osó enfrentarse a Sócrates. Y así los iba desenmascarando, deschavando y defendiendo el valor del bien, de la virtud, de la generosidad, ¿sí? En un mundo que en ese entonces había caído en una especie de decadencia filosófica y moral. Bueno, y vamos a hablar de un acontecimiento muy importante. Hoy sigo rompiendo casas, no se preocupen, es normal. Va a cambiar un poco el rumbo de los acontecimientos, ¿sí? Y es la consulta que un amigo de él, que se llamaba Querefonte, hace al famoso oráculo de Delfos. Se acerca en un momento al oráculo y hace una pregunta. Dice, ¿hay alguien vivo más sabio que Sócrates? Y el oráculo responde, no, no hay nadie vivo en la antigua Grecia, en toda Grecia, más sabio que Sócrates. Y va corriendo a contarle, Sócrates, ¿no sabes lo que dijo el oráculo? Que sos el más sabio de toda Grecia. Y Sócrates se queda consternado. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser yo el más sabio? No entiendo, dice, no entiendo. El oráculo no puede mentir, es la voz del Dios. Pero yo no sé nada, yo soy muy ignorante. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a averiguar y voy a ir a hablar con los sabios que hay en Grecia. Entonces primero va a hablar con los políticos, ¿sí? Y les pregunta, bueno, ¿qué es la justicia? Va a preguntar cómo gobernar bien. Les empieza a hacer diferentes preguntas y empieza a ver que si rasca un poquito, los políticos no saben. Decían saber, pero se da cuenta que no saben. Luego dice, no, vamos a probar con los poetas, vamos a hablar con los poetas, que eran también muy afamados, ¿sí?
muy prestigiosos. Y les pregunta, ¿qué es la belleza? ¿Cómo podemos transmitir el amor? ¿Sí? Y los poetas se quedan un poco trastabillando con las preguntas de Sócrates. Y él entonces dice, bueno, en realidad ellos hacen cosas hermosas, tienen inspiración, pero en el fondo no saben por qué lo hacen, no saben cómo lo logran. Dice, bueno, vamos, los artesanos tienen que saber, los artesanos que hacen cosas tan hermosas, ¿sí? También fabrican todo tipo de elementos, y va a hablar con ellos y les pregunta, ¿sí? Y empieza a darse cuenta que en el fondo creían saber, creían poder opinar de todo, como sabían hacer, yo qué sé, carpintería, podían hacer herrería, pensaban que ellos sabían de todo. Y se da cuenta de que no. Entonces llega a esta famosa frase que sintetiza esta idea, ¿sí?, de Sócrates: solo sé que no sé nada. Es decir, ahora entiendo por qué el oráculo dice que soy el más sabio. Porque por lo menos, yo tampoco sé, igual que ellos, pero por lo menos sé que no sé. Por lo menos soy consciente de mi propia ignorancia. Y ser conscientes de nuestra propia ignorancia es muy importante porque es lo único que nos permite aprender. Si yo ya creo en la vida que sé todo, ¿quién me va a venir a decir a mí? Yo ya no tengo nada que aprender, fíjate toda la vida que pasé. Bueno, eso significa que no podemos aprender más. Quedamos obstaculizados en el crecimiento, ¿sí? Entonces esta enseñanza de Sócrates, yo creo que Sócrates sabía muchas cosas y ya lo ha demostrado en las pocas cosas que fuimos hablando. Pero sin embargo, comparado con todo lo que hay que saber, con todos los misterios y enigmas que tiene la vida, el universo, nosotros mismos, se daba cuenta que eso no era nada. Entonces, y por lo menos era consciente de su ignorancia. El famoso juicio a Sócrates. Como hablamos, él fue generando bastantes enemigos a lo largo de su vida. Primero, los sofistas. Los sofistas no lo querían nada, porque obviamente los deschavaba en público, porque hacía que todos los jóvenes lo seguían a Sócrates. Pero además, hay que entender que empieza a pasar de que empieza a inculcar nuevas ideas a los jóvenes, que empiezan a cuestionarse algunas cosas, empiezan a cuestionar los centros de poder, las decisiones, los políticos, etc. Y estaba generando demasiada libertad de conciencia Sócrates. Entonces, algunos empezaron a ver amenazados en su poder, ¿sí?, en que los cuestionen. Además, hay que saber que por este momento, que estamos hablando en el año 399 a.C., cuando lo juzgan a Sócrates, él veníamos de una guerra con los espartanos que Atenas había perdido. Esa guerra, la guerra del Peloponeso que habían perdido, había bajado mucho la moral de los atenienses. Y había que buscar culpables, ¿sí? Había sido un momento muy triste, había decaído mucho, ¿sí?, el desarrollo griego de ese esplendor que tenía, y estaban todos queriendo buscar algún culpable. Entonces encontramos al culpable a Sócrates, ¿sí? Y promovido por los sofistas se da este juicio, con 3 caras visibles: Anito, Meleto y Licón. Anito, un curtidor de cueros, que tenía a su hijo que había ido a escuchar a Sócrates. Y ahora que había pensado muchas cosas nuevas, no quería ser curtidor como su padre. ¡Oh, qué delito que hizo Sócrates! Meleto, un poeta, según dicen, medio pelo. Y Licón, un orador, ¿sí?, que tampoco era muy destacado, pero bueno, le tenía cierta rivalidad a Sócrates. Entre los 3 hacen una acusación en que acusan a Sócrates de 2 cargos: de corromper a la juventud
y de impiedad, es decir, de no seguir a los dioses, ¿sí? Negar a los dioses e incorporar otros. Sócrates, en lugar de lo que solía hacerse, se defiende a sí mismo. Dice, no, voy a hablar yo. Y aquí está el famoso texto de la Apología de Sócrates, que es su defensa, en la que está lo que él dijo al jurado, ¿sí? Ante el jurado ateniense, de 500 atenienses, y va a demostrar en ese juicio cómo él ayudaba a su ciudad, ¿sí? Hay dos versiones, está la de Platón y está la de Jenofonte, cada una con sus particularidades, pero más o menos coinciden. O sea que sabemos que ese juicio fue aproximadamente así. Por cómo era que funcionaba la justicia en Atenas, había una acusación, ¿sí?, que lo querían condenar a muerte. El acusado podía proponer una condena alternativa y después el jurado votaba si era la pena 1 o la pena 2. Entonces le dicen a Sócrates, bueno, pone una pena más razonable, que no sea pena de muerte, y bueno, vamos por eso, y bueno, serás castigado, pero no asesinado. Y sin embargo Sócrates dice, ¿cómo voy a contradecir todos los principios que sostuve en mi vida? Un filósofo se prepara toda la vida para la muerte. Él nos va a decir, yo no puedo reconocer que he corrompido a los jóvenes cuando lo único que hice fue dedicar mi vida, ¿sí?, dejando de lado mi vida personal, dejando de lado las riquezas, el poder y todas cosas que podría haber obtenido para ayudar a los jóvenes a que se convirtieran en mejores versiones, ¿sí?, en promover la virtud y la justicia. ¿Cómo me van a decir que soy impío cuando todo lo hago como una ofrenda a los dioses? Bueno, entonces Sócrates dice, bueno, yo, dado que considero esto, la pena alternativa que propongo es que, en gratitud por todo el servicio que hice a Atenas, me mantengan por el resto de mi vida. El jurado votó y condenó a Sócrates a muerte. Él se mantuvo en pie, él no se humilló como hacían muchos, que ante el jurado llevaban a su familia, lloraban, suplicaban piedad. Él sostuvo todo lo que sostuvo durante su vida, también en el juicio, siendo un gran ejemplo de moral, de coherencia, de integridad. Él va a decir, es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Prefiero que, si es injusto que me asignen una pena de muerte, vivir eso, que yo hacer la injusticia de reconocer un error que no tuve, de reconocer de que corrompí a los jóvenes y que fui impío. Entonces, acá vemos esa fortaleza interior de Sócrates, ¿sí?, y por eso llamó tanto la atención en su época. Y aún, no solo el juicio, algo que va a marcar la figura de Sócrates y que va a ser muy importante para todos los que lo rodeaban y para la historia, es el capítulo sobre su muerte. Toda su vida, Sócrates habló acerca de qué éramos, qué era el alma, y acerca de la inmortalidad del alma. Fíjense que es condenado y es encarcelado, según algunas versiones, durante 30 días por una situación religiosa que había, que hasta que no terminara no podían ejecutar a Sócrates. Está 30 días encarcelado y sus discípulos venían todos los días, ¿sí?, a hablar con él. ¿Y qué hacía Sócrates? En lugar de ser consolado por sus discípulos, los consolaba a él. Y les hablaba, pero piensen en la inmortalidad del alma. Y discutía con ellos y les argumentaba por qué, ¿sí?, éramos algo más que el cuerpo. Dice, cuando yo muera, lo que va a morir es el cuerpo, no soy yo. Yo voy a ir a otro lado. Y decía, a ver, vamos a ver, ¿qué puede pasar?
o morimos y desaparecemos, perdemos conciencia y no pasa nada, dice, y eso no está tan mal, porque la vida tenemos muchos sufrimientos, muchos problemas, es como un descanso, bueno, ya está. Dice, pero si es como dicen los que saben, voy a poder seguir interrogando a Homero, a Hesíodo, a los grandes héroes, y voy a ser muy feliz. Entonces, ¿por qué dicen que la muerte es un mal? Dice, temer a la muerte, atenienses, es creer que se sabe lo que no se sabe. Porque no sabemos si la muerte no será el mayor de los bienes para el ser humano. Y cuando se despide de los jueces, dice, ya es hora de que vayamos, yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién es el que va a mejor suerte? A todos está oculto, excepto al Dios. Con mucha serenidad, con mucha fortaleza, cuenta el texto del Fedón, que narra los últimos momentos de Sócrates, que Sócrates dice, bueno, estaban todos sus discípulos mal, algunos llorando, dice, pero caramba, no les he explicado de la inmortalidad del alma y de que esto no es nada y que el que voy a morir no soy yo, sino mi cuerpo. Llega un momento que dice, bueno, me voy a ir a dar un baño porque no vamos a generarle un problema después las que tienen que sepultarme, etc., ¿no? Uno de sus discípulos pregunta, Sócrates, ¿cómo te vamos a enterrar? Y él dice, como quieran, pero ojo que no se me les escape. Y siempre con humor, siempre con esa fortaleza, va a hablar con el carcelero dice, bueno, llegó el momento, te voy a tener que traer el veneno. Le sirven el veneno en la copa, la cicuta, ¿sí? Dicen que toma el veneno sin ningún problema, con serenidad, con tranquilidad. En ese momento, sus discípulos se ponen muy mal. Voy a leerles un extracto del Fedón que tengo por aquí. Se llevó la copa a los labios y la vació hasta la última gota con una soltura y una calma asombrosas. Hasta entonces, casi todos habíamos tenido la fuerza de retener nuestras lágrimas, pero al verlo beber y después, ya no pudimos controlarnos. Yo mismo, dice Fedón, por más que quería contener mis lágrimas, se escaparon a raudales. Entonces me tapé la cabeza. Y lloré para mí, pues no era su desgracia, sino la mía la que deploraba, al pensar de qué amigo me veía privado. Ya antes que yo, Critón no había podido contener sus lágrimas y se había levantado de su sitio. Y Apolodoro, que ya antes no había dejado ni un instante de llorar, se puso entonces a dar alaridos, y sus llantos y sus quejidos traspasaron el corazón de todos los presentes, exceptuando a Sócrates. ¿Qué hacéis ahí, extraños amigos?, les dice. Si he hecho salir a las mujeres, ha sido sobre todo para evitar los lamentos inconvenientes, pues siempre he oído decir que había que morir bajo palabras de buen augurio. O sea que le está diciendo, muchachos, ¿por qué se ponen así? Ya hablamos de esto. Estad pues tranquilos y firmes. Al oír estos reproches, enrojecimos y nos contuvimos el llanto. En cuanto a él, después de haber andado, dijo que sus piernas se volvían pesadas y se acostó de espaldas, como le había recomendado el carcelero. El que le había dado el veneno, tocándolo con la mano, examinaba de vez en cuando sus pies y sus piernas. Después, habiéndole pellizcado fuertemente el pie y llevando las manos más hacia arriba, nos hacía ver que si el cuerpo se helaba y se ponía rígido. Y tocándolo otra vez, declaró
que cuando el frío hubiera alcanzado el corazón, Sócrates se iría de él. Ya la región del bajo vientre estaba casi por completo helada, cuando levantándose el velo, pues se había tapado la cabeza, Sócrates dijo: Critón, le debemos un gallo a Esculapio. Pagadle, no lo olvidéis. Sí, se hará, dijo Critón, pero mira a ver si tienes algo más que decirnos. A esta pregunta no la contestó ya, sino que algunos instantes después tuvo un sobresalto. El hombre lo destapó, tenía los ojos fijos. Al ver esto, Critón le cerró la boca y los ojos. Así fue el fin de nuestro amigo, de un hombre del que podemos decir que fue, entre los hombres de este tiempo que nosotros hemos conocido, el mejor y también el más sabio y el más justo. Dejándonos hasta último momento esa fortaleza, esas convicciones, esos principios fuertes a flor de piel, se nos fue Sócrates. Pero sin embargo nos dejó un legado que trasciende el tiempo. Muchos de sus discípulos van a crear escuelas de filosofía, lo que se conocen como escuelas moralistas, ¿sí? La más famosa quizás es la cínica, que luego va a dar lugar, entre otras cosas, al estoicismo, tan de moda hoy en día y tan necesario. También Aristipo, uno de sus discípulos, va a fundar la escuela cirenaica, que dará lugar a los epicúreos, también bastante conocidos. Pero hubo un discípulo que fue muy especial. Cuentan que Sócrates sueña una noche que estaba caminando por los jardines de Academos y desde un altar de Eros, el dios del amor, salta hacia él un polluelo de cisne blanco. Empieza a crecer, a desarrollar sus alas y sale volando ese polluelo, ese cisne, encantando con su canto a los hombres y a los dioses. Al otro día, Sócrates conoce a Platón y dicen que dice: he aquí mi cisne. Lo reconoció enseguida. Y Platón, con sus enseñanzas y con la escuela de filosofía que funda, que se llama la Academia, va a influir de manera determinante en el desarrollo de la historia, en el desarrollo del pensamiento. Platón va a incidir en todas las grandes religiones. Platón va a sentar las bases para el Renacimiento europeo. Va a alimentar el idealismo y con sus enseñanzas va a seguir iluminando la humanidad hasta el día de hoy. Y quisiera hablar un poquito más de este concepto que desarrolla Platón. Tomando esas enseñanzas de Sócrates, desarrolla, imitando a los antiguos pitagóricos, una escuela de filosofía. Ya no algo tan improvisado como ir hablando en la plaza y por las calles, sino un lugar de formación humana, de educación humana integral, como en la que estamos hoy, Nueva Acrópolis, humildemente. Un lugar donde no solo buscamos aprender, sino vivir lo que aprendemos. Buscamos acercarnos a la verdad, a la justicia, a la belleza, pero luego tratar de vivirlo en nuestras vidas. Tratamos de desarrollar virtudes, como nos decía Sócrates. Buscamos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos y con ello también aportar a que el mundo mejore. Porque si bien vivimos en un mundo con muchos problemas, con mucha corrupción, con mucha violencia, con mucho desconcierto, donde parece que no sabemos a dónde vamos, podemos rescatar ese sentido,
volver a buscar el sentido de la vida, volver a encontrar quiénes somos, volver a acercarnos a ese misterio, a ese enigma que somos nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. ¡Nos vemos! Hasta pronto.